si hay alguna cosa que vuestro discernimiento dice, no, Juan, no tiene razón, pues os agradeceré que después lo podamos comentar y bueno, pues llegará a un entendimiento mucho mayor. Así es que voy a ser breve, en la convicción además de que después el diálogo que podamos mantener es cuando realmente va a salir la realidad de lo que es la síntesis. Porque la síntesis sois todos vosotros, somos todos nosotros. Y cada uno tiene su propia visión y experiencia del tema. Bueno, empezamos pues. Se dice que desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se halla el mal. Aparentemente, esta estrofa es un contenido que comprende la gran invocación. Realmente es así, lo sabéis. Pero a la vez esta estrofa nos está orientando acerca de lo grandioso que es el hombre, de lo grandiosa que es la humanidad. Es una realidad que todavía no sabemos percibir con intensidad. Es una realidad a la que alguien se está empeñando que nos olvidemos, seguro. Pero es una realidad a la que definitivamente, tarde o temprano, tenemos que llegar al convencimiento de que es así. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, implica, desde el centro que llamamos la expresión divina, la expresión humana de Dios, desde el centro que llamamos la expresión humana de Dios, que se realice el plan de luz, es decir, de entendimiento de la naturaleza y entendimiento del plan divino, que se realice el plan de amor. Y muy importante, se selle la puerta donde se halla mal. ¿Cómo se sellan las puertas? Con voluntad, con poder. Hemos visto la luz, hemos visto el amor que nos sugiere la estrofa, pero al mismo tiempo nos está ordenando que se selle la puerta donde se halla el mal. Es decir, que utilicemos el poder de la voluntad. Un poder que es innato en nosotros. Es un poder que en su día, cuando la raza humana, cuando todos los hombres hayamos descubierto realmente nuestra verdadera identidad, yo estoy convencido de que estamos llamados, y no exagero, no exagero, creo que los seres humanos, la raza humana, está llamada a ser una de las glorias más elevadas del sistema solar. Estoy absolutamente convencido. Claro, podríamos decir, claro, es que somos seres humanos y entonces entre nosotros, pues, nos echamos flores. Pero no, no es así. No, por una razón. Y la razón es que estamos sometidos a una tan tremenda tensión que una de dos. O el Dios creador es un tirano que nos somete gratuitamente a una tensión indebida, y yo no creo que sea así, sino que el Dios creador, el Logos solar, nos está sometiendo a esa tensión que nosotros la camuflamos con karma, con evolución, etcétera, etcétera. Pero nos está sometiendo a tal tensión porque estamos estudiando en una escuela de aprendizaje de dioses un elevado honor que en su día naturalmente tendremos la ocasión de poder experimentar cada uno de nosotros. Bien, dicho esto, decir que la síntesis, como veremos ahora un poco más adelante, la síntesis es la expresión en el ser humano, la síntesis es la expresión en la naturaleza, la síntesis es el resultado de la vocación divina en la creación. Y todos y cada uno de nosotros somos resultado de esa síntesis. Una síntesis que no percibimos muchas veces porque nuestra conciencia está anclada en el tiempo. Y en tiempo no puede haber síntesis.
porque el tiempo solo contempla un aspecto de la síntesis. ¿Y cuál es ese aspecto? Podríamos decir que contempla el aspecto de tesis. Tesis, esto es aquello que es pesable, medible, estudiable, analizable. Todo aquello que podemos percibir con los sentidos, con la mente, con el intelecto. Ahora bien, en el momento que desaparece la tesis, creo que Vicente Beltrán lo indicaba en alguno de sus libros, en el momento que desaparece la tesis y la transformamos en síntesis, es decir, sin tesis, entonces ya estamos poniendo en acción la mente superior, estamos ubicando en la intuición en nuestro proyecto de estudio. Permitidme que visualicemos un gran escenario, el escenario de la vida, pero la vida con mayúsculas, ¿eh? No el escenario de andar por casa del día a día, que también forma parte de ese escenario, pero el escenario de la vida. Y en ese escenario de la vida veo tres personajes, por llamarlos de alguna manera, por definirlos de alguna manera. Hay un personaje inconocible, que es el yo soy. Es el que preside todo trabajo, es el que preside toda construcción. Es el que inspira la construcción de la vida. El yo soy en cada uno de nosotros, que es el yo soy en todos en general. Después tenemos otro personaje, que es el genio, el ángel solar. También está por allí, por el jardincito, el jardín de la vida, el escenario. El ángel solar, el genio del fuego. Vamos a llamarlo genio del fuego. Ese genio del fuego es esa entidad que habría que sospechar que, puesto que se sacrifica por nosotros durante muchísimos tiempos, puesto que se sacrifica, es porque nos conoce y nos ama. Y cabría sospechar que ese genio solar también ha sido hombre. Quiero pensar que es así. Y que así como en su día, en su momento, en el momento de la historia, en el momento de la creación, alguien le ayudó a él, ahora él dármicamente devuelve ese favor. Así es que el genio del fuego fue hombre. Vamos a aceptar que fue hombre. Bien, tenemos el yo soy, tenemos al genio del fuego, y ahora tenemos al lado una esfera. Lo describo así para que nos podamos hacer una imagen mental de la situación. Tenemos una esfera perfecta, una esfera conteniendo un profundo sentido de autoconciencia, que es el alma. Solo que el alma, en un primer momento, está dentro de su propia esfera, pero casi vacía, incolora. Es una esfera que tiene que ir progresivamente llenándose de color, de contenido, de experiencia, autorreconociéndose en lo que es. Describo el alma así, como una esfera, porque es evidente que el alma vive en sí misma el concepto de espacio. El alma no está sujeta al tiempo. Hay veces a lo largo de la historia se ha dicho, se ha llegado a pensar erróneamente, que los hombres con nuestra actitud, estamos condenando al alma para siempre. ¡Qué tontería! ¡Qué forma de malgastar las palabras! El alma no está sujeta a los vaivenes y los deseos del hombre o de la mujer, del ser humano, de sus vehículos, sino que es exactamente todo lo contrario. Entonces el alma, al estar sujeta, al estar, digamos, encerrada dentro de su propio concepto espacial, se permite romper de vez en cuando o trasladar dentro de ese concepto espacial, trasladar líneas de tiempo
con las que expresar y manifestar su deseo de expresarse en la materia, experimentar y aprender. De tal suerte, incluso, que yo estoy absolutamente convencido de que dentro de la conciencia del alma, aun cuando ella no sea plenamente todavía autoconsciente del final de su objetivo, de su trabajo, dentro de la conciencia, la autoconciencia del alma, todas y cada una de sus expresiones físicas ya existen. No es que una encarnación le suceda a otra de forma aleatoria y así porque sí o kármicamente, sino que en su concepto espacial de la existencia, todas esas expresiones ya existen. Solo que como en una película, la cinta de una película, todo se va desarrollando conforme al propósito que ella tiene establecido para la propia evolución de su proyecto. ¿Vale? Bueno, conforme naturalmente este espacio del alma va adquiriendo la experiencia, va adquiriendo color, va adquiriendo contenido, va adquiriendo una capacidad de respuesta progresivamente cada vez mayor a yo soy, que es quien está presidiendo todo este escenario. Bueno, si hay alguna pregunta al respecto, después lo hacéis, lo comentamos y lo debatimos y todo esto. Bueno, vámonos al hombre, al ser humano. Y vámonos a los senderos que el ser humano ha recorrido, porque es que si queremos llegar al final a la síntesis, primero tenemos que ver con qué materiales, con qué herramientas podemos instrumentalizar esa síntesis. Y la síntesis, perdón, y los senderos que el ser humano ha recorrido, que habría que empezar por el primero de todos, que es el sendero de la densificación, lo que muchas veces conocemos como Hatha Yoga. Aunque no me estoy refiriendo al Hatha Yoga como experiencia de práctica, como asanas, etcétera, sino simplemente como la experiencia progresiva de la densificación y la adaptación del alma a ese proceso denso de la materia, al conocimiento de la misma, al uso de la misma, a la expresión de su conciencia a través de la densidad, cosa que es naturalmente muy importante porque ese alma, tarde o temprano, en un futuro que nunca se sabe exactamente, ese alma posiblemente tenga que expandir su conciencia y crear sus propios mundos. Y por lo tanto, naturalmente, necesita saber cuál es la experiencia obtenida de desarrollar su trabajo dentro de la densidad. Vamos a definirlo como Hatha Yoga, ¿vale? Y así vamos clasificando la cuestión. Segundo aspecto, Bhakti Yoga. Reconocimiento de la sensibilidad, reconocimiento de la belleza, reconocimiento del deseo, reconocimiento de la emoción intensa. Ese sendero en el que los hombres hemos recorrido durante tanto tiempo. En la vida hay un sendero evolutivo que nos está indicando constantemente, nos está poniendo puntos de orientación, de anclaje de la mirada. Y en este caso, esos puntos de orientación, esas indicaciones del sendero, ha sido precisamente del aprendizaje a través de la emotividad, de la emoción, del elevado sentimiento. Vale. Tercer aspecto del sendero, el Raja Yoga. Es decir, el reconocimiento de la realidad de la mente, que no es poco, ¿eh? Hay un dicho en el Kybalión, lo conocéis, que dice que el universo es mental y nada puede escapar y que el todo se expresa constantemente a través de la mente divina naturalmente. Como es arriba es abajo, esa ley no la podemos soslayar, entonces el hombre es básicamente creador también y tiene que experimentar naturalmente en el sendero del Raja Yoga, el sendero de aquietar la mente,
de comprender la mente, de atenuarla, de sufrirla muchas veces, en muchas ocasiones. Pero bueno, esa es una gran empresa que tenemos y estamos acometiendo. Tenemos pues un sendero con 3 indicaciones: físico, emocional y mental. Hasta aquí está todo bien. Tenemos otro sendero que a veces nos puede parecer que nos queda tan lejano todavía, como si fuera algo ajeno a nosotros, como si fuera algo de un futuro que vete a saber cuántos millones de años. Permitidme que os diga que no es verdad. Es decir, aquello que aparentemente parece que está muy lejos de nosotros en el tiempo. Está lejos de nosotros en el tiempo, analizándolo desde la perspectiva de la mente, pero desde la perspectiva del corazón, desde la perspectiva del alma. Está ya aquí. Lo único que ocurre es que todavía no estamos siendo todavía conscientes de la potencialidad de esos senderos que aparentemente parecen futuros. Quiero decir una cosa, y creo que esto para mí es muy importante. El auténtico protagonista de toda esta historia, la auténtica protagonista, es el alma. Normalmente solemos acudir al alma como si ella estuviera expectante, observando, a veces de una forma trágica, sin hacer caso a nuestros problemas, en su mundo, entre nubes, entre angelitos que tocan el arpa, mientras sus vehículos físicos están sufriendo en esta materia. No es así. Es decir, el alma es la auténtica heroína. El alma es la auténtica protagonista de toda esta historia. Cuando decimos tal o cual, es un iniciado. No me importa el grado. Incluso tampoco me importa ni me gusta la forma de escribirlo. A mí me gusta el hombre, el ser humano que expresa conciencia, a nivel al que sea. Pero cuando decimos es tal cual, no es tal persona, no es tal entidad, es el alma la que se inicia. Puesto que la experiencia resultante de todo proceso místico siempre es el alma el único depósito del resultado del mismo, única y exclusivamente. Todos los vehículos que sirven para ejecutar esa acción, que sirven para recibir el resultado de esa acción de ampliación de conciencia, son pasajeros en el tiempo, por lo tanto no existen. Son una entelequia, no es mentira. Perdón, son una mentira relativa. En el tiempo eso es una realidad, pero en el concepto espacial de la conciencia del alma no es así. Bueno, pues así como habíamos visto que hay 3 senderos de la densidad, he de decir también, y lo sabéis, que el objetivo de todo hombre, el objetivo de toda mujer, el objetivo de todo buscador, siempre ha sido acceder a aquello que estaba muy por encima de él, muy lejos. Desde el principio nos ha atemorizado, por ejemplo, ese Dios tremendo que sale por las mañanas, el sol que quema, que abrasa, o cuando hay una tormenta, la naturaleza se desata y nos destroza absolutamente todo, nos atemoriza. Eso era Dios. Y contra eso creábamos los tótems y creábamos nuestros ídolos y creábamos nuestras cosas, nuestra forma de protegernos, nuestros sortilegios para protegernos de ese Dios terrible. Bueno, era una forma incipiente de buscar aquello que está por encima de nuestro entendimiento. Quizás pasa el tiempo y entonces el hombre, la mujer, el ser humano comienza a percibir que hay otro Dios
más atento, más amable. A veces un tanto extraño, porque también se suele enfadar, negativo, pero bueno, ahí está, atento. Ese ser humano, pues, como decía ayer, va a entregar unos granitos de arroz a Vishnu, ahora, así va, a los dioses, poniendo velas aquí, poniendo velas allá, entonando cánticos, buscando el alma. ¿Cuándo lo hemos practicado? En otros tiempos quizás un yoga o un seguimiento, una doctrina, sino buscando el alma. Cuando no nos hemos sentido desamparados y tristes y hemos dicho, alma, mi alma, ¿dónde estás? ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido, y no ahora me refiero, a lo largo de toda nuestra trayectoria de tiempos, de muchos tiempos, cuántas veces no nos hemos sentido desamparados de nuestra propia alma? Tantas veces. Hasta que llega un día que descubres que no puedes buscar fuera lo que estaba dentro de ti. Que el alma está en ti, que tú eres el alma, que tú eres la expresión del alma. Y fijaros lo que os digo. Ese momento, que yo no sé cuándo se ha producido en cada uno de nosotros. No ahora, seguro que no. Pero seguramente en nuestro pasado, en nuestras líneas temporales de experimentación por parte del alma, en alguna otra encarnación, aquí, allá, donde sea, en los tiempos que sean, no lo sé, hubo un momento definido en nuestra vida, como seres humanos, hubo un momento determinado en el que descubrimos que el alma éramos nosotros mismos. No sé cómo fue, pero fue, seguro. Entonces, si nos ubicamos, por ejemplo, en el concepto del alfa y del omega, en el concepto del principio y fin de la conciencia, de todo aquello que aspira a integrarse en la divinidad, ese momento fue el más importante de todos. Es como si, por ejemplo, tuviéramos un perrito, que de repente se te quedara mirando y te dijera, hola, ¿me oyes? Yo también existo. Asombroso. Ese sería el momento más importante en la historia evolutiva de ese perrito, independientemente de que ese perrito después se transforme en un hombre, se transforme en un dios, etcétera, etcétera. Pero el momento en el que el perrito adquiere conciencia de que es él mismo su propio sostén interno, ese es el momento más importante en su historia. Exactamente igual nos ha ocurrido a nosotros. En el momento que adquirimos conciencia de que somos no el alma quimérica que buscamos, sino que somos la expresión de la propia alma. Es en ese momento cuando empieza a expandirse los centros de nuestra estructura energética que estaban preparados precisamente para recibir esa noticia, esa información, esa ejecución de una realidad incuestionable. ¿Vale? Bien. Bueno, pues seguimos. Contrabalanceando desarrollo sendero físico, emocional y mental. Tenemos otros senderos que, insisto, a veces nos pueden parecer muy lejanos, insondables, pero no es así. Y después veremos por qué. Tenemos el Devi Yoga. Me voy a saltar, voluntariamente me voy a saltar el Agni Yoga. ¿Vale? Tenemos el Devi Yoga. Devi Yoga pensamos, uy, el Devi Yoga esto implica un estado evolutivo tremendo que nos permita estar en disposición de conectar con los devas, de interactuar con ellos,
etcétera, etcétera, etcétera. Sí, naturalmente, pero no es una quimera, es una realidad. Después del Devi Yoga, que es una expresión de la luz, nos vamos al yoga solar. El yoga solar, que es una expresión de la sensibilidad, de la percepción. Es un yoga que nos va a permitir introducirnos dentro del mundo de expresión del fuego creador. El yoga solar. Después del yoga solar, naturalmente, tenemos el yoga cósmico. Esto ya sí que se nos escapa. Pensamos cómo puede ser. Vamos a ver que nosotros nuestra conciencia pueda abarcar todos los universos y todos los espacios habidos y por haber. Se nos va. Es el yoga de la fuerza, del poder, del fuego. Tan alejado aparentemente de nosotros que nos da miedo y pensamos que no podemos acceder a él. Pero sí, no solo podemos acceder a él, sino que estamos en él y sintéticamente lo expresamos también. Bueno, todos estos tres yogas, por una parte, tres senderos. A mí es que la palabra yoga está como muy orientalizada y no, os confieso que no me termina de gustar mucho. Estos tres senderos a una parte y estos otros tres senderos a la otra confluyen en uno, que es el cuarto. El sendero de fuego. El fuego, que es la naturaleza, es el impulso natural de su propia, digamos, expresión. ¿Y cómo es el cuarto? Pues siempre es un sendero de equilibrio que armoniza unos y otros. Bueno, sigamos. Ahora después retomamos esto. ¿Cómo accedemos? Y me voy a centrar durante un momento. ¿Cómo accedemos a ese cuarto sendero? El sendero de fuego. No creamos que al sendero de fuego. Y yo os invito a que cada uno de nosotros en nuestro corazón reflexione acerca de esto. Yo, como padre, jamás le daría a mi hijo un mechero para jugar. Nunca, como padre responsable. Sí le puedo sugerir que cuando ha llegado a determinado momento de seriedad, de madurez, entonces le puedo sugerir que existe ese mechero y que lo puede utilizar para esto y para esto. El yoga de fuego es intenso. El yoga de fuego es definitivo en la vida del hombre. El yoga de fuego no se puede experimentar sin tener previamente un equipo físico, emocional, mental, preparado para soportar el efluvio del fuego tremendo que se accede a través de él. El yoga de fuego no es el resultado de la elevación del fuego emocional al corazón. Pudiera parecer que es así, pero no. El yoga de fuego es el resultado de la precipitación del fuego que está en los 12 pétalos del centro mayor. La precipitación del fuego de Atma, de la voluntad, de la precipitación de ese fuego como en una cascada en los 12 pétalos del corazón. O sea, no asciende de abajo hacia arriba, sino que habiendo trascendido los fuegos que permanecen abajo, producen un llamado al fuego que está desde siempre ahí arriba y se precipita a través de esa jarrara hacia el corazón. Bueno. Os voy a poner un ejemplo
Y ya lo he puesto en alguna ocasión. La vida sabéis que se desarrolla en un constante buscar, lo recorrer un sendero. A veces oscuro. La mayor parte de las veces oscuro. Si alguna vez habéis tenido algún sueño o habéis tenido alguna experiencia mística respecto de vuestro propio plan evolutivo, veréis que casi siempre la búsqueda se produce en espacios poco identificables, oscuros, porque la propia experiencia es donde se adquiere en la oscuridad. Así está previsto para nosotros de momento. Imaginaros en un proceso casi capricorniano, llegamos a la montaña, ascendemos por sus laderas, vamos subiendo poco a poco, nos siguen grandes esfuerzos, hasta que he ruido por ahí. A ver si es que no se ve. Se ve, no. A ver, hay cosa que me desbarraga, que es hablar con micro, ¿eh? Sí. No. No, no, sí. Ahora. Bueno. Me gusta más el picarillo. Estás más cómodo y te puedes mover y esas cosas. Bueno, vamos subiendo el sendero negro, pleno de experiencias, de caídas, yo qué sé, de resbalones, de sentarse a pie y decir, aquí me quedo y aquí no me muevo más. Hasta que, como la película de Juan Salvador Gaviota, cuando se pega el tortazo en la Almadi aquí en el mar, dice yo, Juan Salvador, juro que ya no intentaré volar más. Pero y sí, y empieza a darle vueltas otra vez al tema y efectivamente sí que comienza el vuelo otra vez. Pues a nosotros nos pasa exactamente igual. Bueno, llegamos al final del sendero, el aparente sendero, o lo que a nosotros nos aparece, se nos muestra como un aparente sendero. Y al llegar a ese sendero, nos transformamos, ¿sabéis en quién? Moisés. ¿Cómo? ¿Moisés? Sí, Moisés. O al menos permitirme que el ejemplo del tema de Moisés nos sirva para entender un poco el tema que os quiero plantear. Moisés sube al monte Sinaí. Todos tenemos un monte Sinaí en nuestra conciencia. Y por favor, cuando pongo este ejemplo, quiero que lo hagáis vuestro. Hacedlo vuestro, por favor, porque es real. Cuando subimos en la conciencia, nuestro propio monte Sinaí, ¿qué nos llama la atención de repente? Una zarza que arde. Una zarza incombustible. Una zarza que es creadora, pero a la vez desecha todo pasado. Te sientes atraído por la zarza, te quieres aproximar a ella, pero la voz del yo soy le dice a Moisés, te dice a ti, Moisés, descalza tus pies, porque estás en terreno sagrado. Fijaros que esto lo hemos visto en la película de los 10 mandamientos 40 veces. A veces hasta el aburrimiento, otra vez los 10 mandamientos. Pero es en este ejemplo tan sencillo y tan gráfico donde se encierra absolutamente todo el contenido de lo que es el yoga de fuego, de lo que es el Agni Yoga, de lo que es la senda de fuego. ¿Por qué? Por una razón. Moisés, descalza tus pies. Es decir, Moisés,
Quítate las sandalias que llevas a ti borradas del polvo de tu camino anterior. Aquí, en este terreno sagrado, ya no puedes entrar con el pasado. Es imposible, porque es terreno sagrado. ¿Y cuál es ese terreno sagrado? Es ese terreno que hemos cruzado rompiendo el Antacarana y penetrando en un nuevo mundo, donde las vibraciones de ese mundo ya no pueden aceptar, no permiten, no son capaces de resistir las vibraciones pasadas. ¿Cuántas veces se nos ha invitado? Se nos dice, olvídate del pasado, arrincola todo lo aprendido, coge los libros, guárdalos en una estantería, razona y piensa por ti mismo, descubre la verdad por ti mismo, busca la luz por ti mismo y no la que los demás te quieran aportar, porque cada uno tiene su propia luz. Moisés, descálzate de las sandalias, esas sandalias que le han permitido avanzar por los senderos desde que empezó su experiencia física. Y desde esa experiencia física ha llegado al punto de tener que enfrentarse con el fuego creador que está dentro de él, con ese fuego que, como os decía, se precipita desde la joya del loto. Los 12 pétalos del Sahara se precipitan sobre las 12 pétalos del corazón. Una precipitación del fuego. Y al contrario que la película de Moisés, los 10 mandamientos, marca 10 mandamientos. En este caso no es así. Pudiera parecer, pero no. En este caso, esa precipitación del fuego, desde el pétalo de la joya en el loto hasta los pétalos del corazón, lo que hacen es expandir, abrir las 12 cualidades divinas en el hombre, con toda la implicación psicológica que ello acarrea y que no es momento ahora de tratarlo. Bueno, bien, ¿qué significa esto? Nos hemos encontrado ya de frente con la zarza ardiente, una zarza consumidora que nos impulsa a desvestirnos del pasado. Nos encontramos con un fuego creador que nos impulsa a un futuro más glorioso. Pero ese futuro, naturalmente, hay que comenzar a recorrerlo, no percibiéndolo en la línea temporal del trabajo, sino en la visión global y espacial de todo el conjunto. Y esto es exactamente el Agni Yoga, el Sendero del Fuego, lo que nos ayuda precisamente a comprender. Mirad. Agni Yoga. Y esto os lo digo absolutamente convencido. Convencido, ¿eh? Quizás sea mi percepción, pero es absolutamente convencido. La gloria de cada uno de los hombres y mujeres, la gloria de cada alma, la elevada gloria, inmensa gloria de cada alma, hace de ella su propio maestro. No hay maestros. No hay. Lo que hay son hermanos que nos apoyan en el sendero, nos indican, nos ponen indicaciones y letreros en el sendero para que nosotros sepamos leer sus contenidos y proseguir en el camino. En el momento que has accedido a la comprensión o has accedido, has tenido un contacto con el fuego creador, a la vez has tenido contacto con el fuego consumidor, y entonces empieza un proceso en ti que en algunas ocasiones es tremendo. Debemos de saber aceptar ese proceso. El Agni Yoga no es solo
apoyarse en pilares de serena expectación, como bien decimos, o en pilares de atención y de intención. El Agni Yoga nos obliga, nos exige además, que seamos capaces de soportar la tremenda tensión de la soledad, del vacío, del silencio. Cosa que por otra parte también indica Vicente Beltrán Anglada en alguno de sus textos. No podemos estar pendientes de la atención o del desapego o de la adaptabilidad si antes no hemos sido capaces de someter nuestra psicología, nuestra soledad, vacío y silencio al yunque del fuego, donde se nos pega fuerte, porque Agni Yoga es fuego. Así, tal cual, es fuego. Y os digo una cosa, y el que le tenga miedo, que se aparte. Sinceramente, tiempo hay. Somos infinitos en el espacio. Que se aparte. Pero el que esté dispuesto a dar un paso en el Agni Yoga, que sepa que antes de que le vendan los caramelitos, van a abrir los golpes en el yunque de la fragua. Con toda seguridad. Bueno. Una vez vistos, ya con esto voy concluido porque me temo que la hora se va. Claro, yo es que me enrollo hablando, perdonadme. Bueno, muy rápidamente. Una vez visto los 3 yogas anteriores y una vez visto los 3 yogas posteriores, ahora viene la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Pues la síntesis es la expresión de la divinidad en uno mismo expresando los 6 yogas al mismo tiempo. Pero ¿cómo es posible que nosotros podamos expresar los 6 al mismo tiempo? Pues sí, es posible, lo estamos haciendo. ¿Acaso, por ejemplo, en el yoga físico, que es el de la materia, no es un microcosmos del macrocosmos que es el espacio? Luego, si el yoga físico es el equivalente al yoga cósmico, en contrapartida, esa es la visión de la estructura de la creación de la naturaleza y que está en nosotros mismos. Si el yoga emocional es la contraparte del yoga del sistema solar, yoga solar, no es sino la percepción de la realidad de esa estructura, el amor. Así como el yoga físico es el poder, la percepción de la estructura de la belleza es el amor. Y si el yoga mental, como contrapartida, saltando siempre el Agni Yoga, ¡pum!, el yoga mental es la expresión de Devi Yoga, le corresponde al Devi Yoga, es porque es la expresión de la luz. El yoga mental es la expresión de la estructuración y distribución perfecta de las cosas, porque la mente, su misión es esa, es distribuir y desarrollar en luz las cosas, mientras que los devas, su misión es ejecutarlas, planificarlas y darles forma. Luego, esos 6 yogas, como veis, se unen de forma que sintéticamente y desde la perspectiva del Agni Yoga se pueda entender que son parte consustancial, evidentemente, del yoga de síntesis. Esa es a mi criterio, la forma de percibir la síntesis. Vicente decía que síntesis es revelación. Y es cierto. Cada uno dentro de nuestra propia síntesis tenemos que percibir nuestra propia revelación. No busquemos, y es un consejo personal, no le busquemos 3 pies al gato a la síntesis desde la perspectiva de la mente. Podemos dar 40.000 explicaciones, 40.000 elucubraciones. Simplemente os sugiero que desde el corazón busquemos la síntesis en nosotros mismos como expresión de la divinidad y, sobre todo, asumiendo definitivamente que no somos sino el alma, que el alma es la única que estudia, trabaja, evoluciona, alcanza grados, que el alma es el objetivo, tiene como objetivo entroncarse en el yo soy. Y eso somos nosotros.
ya paro por aquí, pues el tiempo se nos va a ir, lo siento, perdonadme. Bueno, gracias Juan por esta alocución que estuvo magnífica. Y todos aquellos que leemos el libro Introducción al Agni Yoga, Vicente plantea distintos capítulos ahí en el libro, y uno de ellos es síntesis